Los humedales son ecosistemas acuáticos que se encuentran a lo largo de todo Chile y que son de vital importancia para la biodiversidad en general. Hablamos de la flora, la fauna y los microorganismos que los habitan. Podemos encontrar diferentes tipos de humedales, como los urbanos y los rurales. El humedal del río Juancho pertenece a los humedales rurales que se encuentran en la costa. Hoy conoceremos la función que tiene el humedal, las especies que habitan en él y por qué es importante preservarlo, desde la visión de un integrante de la comunidad y el apoyo de la Fundación Foique. Soy Pablo Vargas Y yo, María Elena Soto, del taller Construyendo mi Historia. del Colegio Ramón Enquejara. ¡Acompáñenos! Cuando se vino el terremoto, se llevó parte de la naturaleza del bosque que había, quedaron solamente los palos, digamos, el tronco de los árboles quedaron, y de ahí se le llamó el río Las Estacas. Después se fue dando a conocer por el tema de un vecino, la gente lo tomó como por su nombre y lo llamaron el río Juancho. Acá lo más lindo es de tenerlo cerca a la costa por el tema de los hijos, porque tengo hijos yo también, ellos bajan y ayudan a recolectar las algas, porque aquí trabajamos en todo el tema de algas nosotros. Trabajamos en el cochayuyo, la luga, la lulama, el pescado. Se trabaja en todo lo que tiene que ver con el tema de recolección de orillas. Que aquí existen coipos en el humedal. Coipo, la nutria, se ve avistamiento de patos silvestres. Es muy hermoso encontrar, digamos, estos animalitos acá. Y eso es la hermosura de la humedad. Aprender de qué ser, llevar nuestra basura, no contaminar, porque aquí tenemos playas bonitas, ríos, pero es triste de repente cuando uno va a encontrarse con latas, hasta pañales. Entonces, limpiar. Lo ideal sería que se mantenga esto limpio. O sea, el mensaje es que cuidemos lo que tenemos, que lo protejamos. Hola chicos, ¿se acuerdan de mí? Bueno, yo me llamo Rocío y vivo acá en Estaquilla y están invitados entonces al humedal del río Juancho, río de las Estacas o río Cañones, que son los nombres con los cuales uno encuentra el río en el mapa. Tenemos una imagen con dron que fue tomada de acá mismo, de la playa. Podemos ver el recorrido que hace el río al desembocar en el mar. Y lo pueden comparar con la imagen de arriba, que la imagen de arriba es una imagen genérica del humedal costero, ¿cierto? Donde salen los elementos. La barra de arena terminal la pueden comparar con la imagen real del Juancho, donde también se aprecia. Es decir, el río no llega directamente al mar, sino que está esta barra de arena, de piedrecillas, que filtran el agua antes de llegar al mar. La vegetación característica que rodea a la vegetación ribereña que acompaña el río y que la vegetación filtradora.
Yo tengo una pregunta. ¿De dónde creen que proviene este caudal, este río? Ya. ¿Otra idea? ¿Otra idea? Del lago. Lo hemos mirado satelitalmente y no llega directamente de la cordillera ni tampoco de un lago. Así que hay una influencia muy importante de la infiltración del agua. Cuando se infiltra va alimentando este acuífero y se suman otros caudales que también lo apoyan, pero no es que venga tan directo de un deshielo o de un lago en este caso. Por lo tanto, es de suma importancia la vegetación que capta el agua, que la infiltra y que permite que se mantenga también el caudal. Y tiene una relación con el mar, tiene su influencia estuarina donde el agua no es totalmente dulce. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido, pero también con la actividad de Dani. Un gusto verlos, conocerlos hoy día. Mi nombre es Daniela, como ya les habían dicho, Daniela Ruz. Yo soy de Fundación Foike. Rocío nos invitó hoy día. Es una fundación muy reciente. En realidad el nombre es Fundación para la Conservación Biocultural. Y bueno, la biocultura en realidad es la combinación del patrimonio tanto natural como también los saberes y el conocimiento de las personas, de la cultura. Entonces es esa combinación, esa mezcla que hay entre la importancia que hay y la relación que existe entre las personas, las comunidades que habitamos los territorios y el medio ambiente, la naturaleza, como le queramos llamar. Y hoy día vengo a mostrarles una parte de lo que yo hago. Yo también soy parte de otra fundación que trabaja en el territorio, específicamente en Maullín, se llama Fundación Conservación Marina, y trabajamos mucho con las aves playeras, ¿ya? Aparte yo también soy becaria de la Universidad de Cornell, del Laboratorio de Ornitología, y gracias a ese proyecto es que yo también trabajo en Maullín, principalmente en conservación de aves playeras, pero a través del turismo sustentable. Entonces, por eso yo vengo hoy día con un telescopio, les traigo algún material para que aprendamos hoy día un poquito más sobre las aves, ¿ya? A eso nos vamos a enfocar un pedacito de la mañana para que aprendamos como la generalidad de la identificación de las aves, por qué son importantes, cómo se relacionan, por ejemplo, con este humedal y con otros, cuál es la importancia que tienen también los humedales para las aves, no solo playeras, sino las aves acuáticas, las aves de bosque, los ecosistemas que existen también aquí en el humedal Juancho. Y luego vamos a hacer algún ejercicio para que podamos observar, ¿ya? Traje un binocular también, pero otra forma súper importante es la escucha. Y agradecer que tenemos nuestro sentido y podemos escuchar y aprender también a reconocer a las aves a través de su canto. Porque muchas veces, como probablemente nos va a pasar hoy, no vamos a observar a toda la biodiversidad que existe o que vive en el humedal. Por varias razones. La primera puede ser, como decía la Rocío, que como llovió tanto, el humedal está súper lleno, la marea está alta, ¿cierto? Entonces no hay evapotranspiración todavía, ni se ha vaciado el humedal, entonces las aves a lo mejor que llegan a alimentarse cuando la marea baja, por ejemplo las aves playeras o algunas aves acuáticas, como los patos, las tahuas, ellos llegan donde está la marea más baja y hay un tipo de suelo fango arenoso. Ahí se alimentan ellos de distintos macroinvertebrados, que son esos bichitos que no vemos muchas veces, pero que viven también en los humedales. Y también escuchar a las aves nos ayuda a reconocer a la biodiversidad que existe acá, ¿ya? Ahora, para ayudarlos a que ustedes aprendan a reconocer algunas avecitas, yo les traje una guía de regalo. Dice que son de los humedales de Maullín, Curaco de Vélez y Villa Quinchao, pero en realidad son aves acuáticas y playeras súper características del territorio chileno. A lo largo de toda la costa de Chile podemos ver estas aves acuáticas y playeras bien características. Entonces, para que ustedes la tengan, para que se las repartan y también unas pulseritas para los amigos de las aves. Ahí que corra. Entonces, para empezar a aprender de lo que ustedes querían, ¿cierto? Aprender. Hoy día vamos a hablar de dos cositas como básicas, quizá principales. Una primero es la identificación, ¿cierto?
antes de hacer cualquier estudio o cualquier muestreo, monitoreo, nosotros deberíamos saber más o menos cómo poder identificar a las aves y a la biodiversidad que queremos estudiar, ¿cierto? Antes de ir a algún lugar en la naturaleza, uno tiene que hacer como una pequeña investigación para poder hacer un monitoreo. Y es por eso que yo también les traigo después una lista de aves del sector de Estaquilla que uno puede obtener de un sitio web que es eBird, ¿ya? Pero eso se los voy a hablar luego. Pero como les decía, las distintas formas que tenemos de identificar a las aves, por ejemplo, miren esa que pasó volando. Cuando la vemos, así a simple vista, lo primero que vemos es una silueta, ¿cierto? No vemos las características o las marcas de campo. Las marcas de campo se les llama a las características que tiene cierta ave o cierta especie. Nosotros como humanos también podríamos tener, ¿cierto?, alguna marca de campo. No sé, pues, por ejemplo, tú tienes el pelo oscuro, tú tienes el pelo claro, los ojos así, la piel así. Las aves también tienen plumas de color distinta. Lo primero que ustedes vean va a ser la silueta. Entonces, aprender a reconocer las siluetas también es de mucha ayuda. Tenemos distintas familias de aves que también tienen distintas formas. Entonces, a grandes rasgos, yo les quiero mostrar aquí algunas siluetas de aves como más características. Después yo les puedo pasar toda esta información, se las puedo enviar también, se las puedo dejar. Pero tenemos aquí algunas familias características. Por ejemplo, la primera que vemos acá, se la voy a mostrar, dice carpinteros. No sé si alcanzan a ver la primera que está aquí. Ven que hay una avecita que está como en un palo, ¿cierto? Y eso es ¿por qué? ¿A quién se le ocurre? Excelente, sí. Los carpinteros, todos los carpinteros que hay en Chile y en el mundo se alimentan a través de su pico, sacando a los bichitos, ¿cierto? A los insectos que viven en los troncos muertos o que están muriendo. Entonces, por eso cuando ustedes ven, por ejemplo, ¿alguien conoce el pitío? ¿O ha escuchado alguna vez pitío, pitío? ¿Cierto? Esa es otra forma, la onomatopeya es otra forma de reconocer a las aves, que son los sonidos, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando vemos un pitío o pasa volando y tiene una forma de vuelo característica, que eso ya es como mayor profundidad de identificación de aves, como es el vuelo, pero el pitío generalmente como que se puede ver paradito en los postes, ¿cierto? Como en los arbolitos, y es como esa la silueta. Al igual que los carpinteros más grandes, o el carpinterito, que también es así. Después tenemos familias de paseriformes. ¿Alguien sabe lo que es paseriforme? ¿Alguien se le ocurre? ¿De dónde vendrá esa palabra en portugués? Creo que le dicen pájaro o pasariño, como pajarito. Paseriforme son los pájaros, y los pájaros son el chucao, el chincol, todos esos que cantan, entre comillas que cantan, porque no todas las aves cantan, y no todas las aves son pájaros. ¿Ya? Eso también para que lo sepan. Por ejemplo, las gaviotas no son pájaros, son aves. Pero los pájaros vienen de los paseriformes, de esa familia que son los cantores, ¿ya? Por eso cuando escuchen como melodías en la naturaleza, si están en su casa y escuchan así de repente a la loica, al chincol, al chucao, todos ellos son paseriformes, porque ellos como que aparte de hacer llamados de alerta o de cotejo, también ellos cantan. Y generalmente ahora en primavera ellos están mucho más activos con sus cantos. No. ¿Qué será ese de ahí? ¿Cierto? Puede ser un jote. No, el diucón es más chiquitito. El diucón es un paseriforme. Este grande así es un ave rapaz. Y puede ser un jote, pero también podría ser un águila. Claro, ¿cierto? Eso, por la cabeza puede ser un águila. Una águila. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál será ese de ahí? Es un colibrí, sí. Sí, es un picaflor. Tiene característicos, fíjense, chicos, un tip. Cuando identifiquemos aves, fíjense en las marcas de campo que les decía, que son como algunas características. El pico es súper importante en las aves, las patas también, porque el pico y las patas tienen mucho que ver de sus hábitos, ¿ya?
y cómo se alimentan. Por ejemplo, no todos los picos de las aves son iguales, porque no todos se alimentan de lo mismo. El colibrí tiene un pico largo. ¿Por qué será? Porque saca néctar, ¿no? Porque él como que le da besitos a las flores, saca su lengüita y recoge el néctar. Pero, por ejemplo, aquí el pitío no tiene el pico tan largo, necesita un pico a lo mejor más grueso, pero más firme, para pegarle al tronco. Ese que está aquí, por ejemplo, no es de Chile, pero podría ser algo similar. ¿Qué dijiste? Un loro. Puede ser un loro, ¿cierto? Yo creo que se parecería como a un tricahue, algo así, que es un loro que está más en el norte. Mírenle en la forma del pico. De la cabeza, ¿sí? Pero la forma del pico es distinta a la forma del pico del picaflor. Claro, porque el loro come, ¿cierto? Semillas, come manzanitas, muy bien, come semillas, manzana, las rompe. Entonces necesita un pico de otra forma para poder alimentarse. ¿Bien? ¿Por qué creen ustedes que es importante contar a las aves? ¿Quién responde? Acá. ¿Por qué crees que es importante que contemos a las aves? Para comprobar si están en peligro de extinción. Ya, esa es una razón, muy bien. ¿Quién más tiene otra razón? ¿Por qué creen que es importante que contemos aves? Tú habías dicho algo. Dile. Era lo mismo, era para ver cuántas quedaban, si estaban en peligro de extinción o no. Ya, excelente. ¿Tú quieres decir otra cosita? ¿Algo más? Diga. Para ver el estado del humedal. Para ver el estado del humedal, excelente. Muy buena respuesta. ¿Saben por qué? Porque cuando uno cuenta aves y sabe qué tipo de aves existen en ese humedal, podemos saber cómo está la salud de ese ecosistema. Las aves son bioindicadores de salud de los ecosistemas. Si encontramos aves y variedad de aves en un lugar, eso quiere decir que, uno, pueden tener alimento, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay golondrinas. ¿De qué se alimentarán las golondrinas? Muy bien, insectos pequeños. Ella se ganó un póster. Se ganó un póster porque justamente este año se celebró el Día de las Aves Migratorias y los insectos eran un objeto súper importante, porque los insectos, aparte de ser alimento de las aves, también ellas nos ayudan a controlar las plagas, ¿ya? Y claro, lo que dicen ustedes es súper importante, por eso nosotros censamos o contamos aves, porque es una forma de monitorear el estado. Podemos saber el estado de un sitio, el estado de una población y podemos saber además otra cosa, cómo es su distribución, cómo se mueven, cómo es la migración, cómo van cambiando. Si hay casos, por ejemplo, hoy en día que estamos en una crisis climática y está cambiando el clima, está lloviendo y granizando en verano y habiendo sequía, ¿cierto? Está cambiando todo. Eso también afecta a las aves. Probablemente también afecta a sus migraciones. Otras cosas que afectan a las aves, ¿qué puede ser? ¿La contaminación? Excelente, muy bien. ¿Y qué es la contaminación? ¿Qué será? Basura en lugares donde no debería haber. Ese es un tipo de contaminación, bien. Cuidado de los sitios también. Los gases tóxicos y desperdicios de fábricas. Totalmente, los gases tóxicos, las emisiones, ¿cierto? Pero lo que voy con la contaminación, chicos, son amenazas. Son amenazas. La contaminación es una de muchas amenazas que existen no solo a las aves, sino a los ecosistemas y a nosotros mismos, los seres humanos. Porque nosotros, al igual que las aves, al igual que los mamíferos, al igual que los insectos, dependemos de la naturaleza para sobrevivir. Aunque no vivamos aquí mismo en el humedal, la última fuente de agua dulce que nos queda en el mundo son los humedales. Entonces necesitamos cuidarlos. Lo que vemos aquí al frente, por ejemplo, todo este cerro, es maravilloso porque, bueno, es un bosque de ribera, eso también es una parte del ecosistema de este humedal. Este bosque de ribera proporciona hábitat, ¿cierto?, para distintas especies, pero también para nosotros los seres humanos nos permite que el agua que hay aquí sea más limpia y que nosotros podamos obtener cierto agua. ¿Qué otra amenaza hemos podido observar en el humedal Juancho hoy día? Aparte de la contaminación. ¿Qué iba a decir? Parcelación. Parcelación. ¿Qué otra amenaza hay aquí en el humedal Juancho? ¿Sí?
Ya, ¿escucharon a su compañero? Al tiro. Ya, él lo que dijo es muy importante. Animales que son exóticos, que no son nativos. Lamentablemente, cuando existe irresponsabilidad humana, ellos afectan a la naturaleza y a la biodiversidad silvestre. Dígame. ¿Otra amenaza podría ser la deforestación? Podría ser perfectamente la deforestación. Dígame. Las personas que andan cazando. Por supuesto. ¿Y eso existe? Es ilegal, sí. Pero todavía existen algunas partes caza ilegal. Todo eso que ustedes me nombran, chiquillos, está excelente. Ustedes saben mucho, los felicito. Todas esas amenazas, ¿quién las produce? ¿Cierto? Todas las amenazas, incluso la de los animales exóticos, como el bisón. Aquí, ¿creen ustedes que hay bisón? Sí, ¿cierto? Pero eso, volviendo a los censos, esa es la importancia de los censos, ¿ya? Como censamos a las personas para saber también el estado de la población, ¿cierto? Y distintas características, también censamos a las aves, porque nos interesa saber dónde habitan, cómo se mueven y cuántas de ellas hay. Para que ustedes sepan, hay un estudio que dice que desde los años 70 hasta la fecha se ha disminuido casi el 40% de las especies de aves en el mundo, los números. Y para eso entonces existen los censos y los monitoreos, que es lo que hoy día les queríamos enseñar. ¿Se podría vivir de los humedales, por ejemplo, extrayendo recursos o viviendo con ellos, o no se podría? La respuesta es sí. Sí, las personas, las comunidades locales pueden vivir de la naturaleza. De hecho, eso es lo que siempre se ha hecho. En la historia de la humanidad, los seres humanos hemos coexistido con otras especies. De hecho, nosotros somos parte de la biodiversidad, entonces deberíamos poder reaprender a vivir de la naturaleza, extrayendo, entre comillas, recursos, pero manteniendo ese equilibrio natural. De hecho, la idea es que las personas que son vecinas de los humedales, de sectores así como de alto valor para la conservación, puedan vivir de la extracción de recursos, de la recolección, pero en equilibrio, ¿ya? Eso. ¿Se acuerdan que en la clase les comenté de un árbol muy particular? Que era un objeto de conservación del humedal porque es un árbol endémico, o sea que solo está acá en Chile, en este territorio. ¿Alguien se acuerda del nombre de ese árbol? ¿Olivillo? El olivillo. Aquí tengo el nombre científico, es Aextoxicon punctatum y se distribuye desde Fray Jorge hasta Isla Guafo, un poquito más al sur de donde estamos. Es un árbol que tiene su hoja muy dura y es resistente a la salinidad, por eso se encuentra en zonas costeras. ¿Alguien me puede indicar si algún árbol tiene pinta de olivillo por aquí? Los ríos, lo hemos escuchado harto, el huillín. Difícilmente lo vamos a ver ahora, igual otras aves que les comenté, ahora tampoco se ve mucho, pero es un animalito muy importante que también es un objeto de conservación. Y bueno, como decía Dani, para que tengamos un catastro de las aves que viven acá en el humedal y de la biodiversidad, vamos a hacer su recorrido y ahí cuando vayamos caminando, ocupando la aplicación, también vamos a ir repasando otras especies vegetales que son características del humedal y que ayudan a la purificación del agua. Por ejemplo, acá en el sector del río Juancho se extrae pompón, se abusa de este recurso. ¿Y qué peligros podría llegar a traer con respecto al ecosistema? Hasta donde yo sé, de acá no se extrae pompón del Juancho y no sé si habrá, tendríamos que estudiarlo, pero sí la extracción desmedida de pompón trae consecuencias para los humedales porque este musgo, Sphangum magellanicum, absorbe el agua
especializado en absorber agua, en retener agua. Bueno, sí, hay otras zonas, por ejemplo, en el sector de Palihué, en Chiloé, en la Patagonia también, y lamentablemente la extracción desmedida del recurso del musgo ha provocado ya que muchas zonas hoy estén con peligro y con escasez hídrica, porque como bien contaba Rocío, este musgo conforma lo que son o lo que conocemos como los humedales de turbera. Y estos retienen agua, son fuente de agua. De hecho, retienen agua y también dióxido de carbono. Son humedales súper importantes. Hay estudios que dicen que los pomponales o las turberas retienen más dióxido de carbono que los bosques amazónicos incluso. Entonces, si los extraemos indebidamente o los sobreexplotamos como los seres humanos, como lo hacemos, vamos a llegar a un momento en el que nos vamos a quedar sin agua potable, sin agua para beber. Y eso es gravísimo, porque el pompón se demora mucho tiempo en regenerar también. Entonces, en mi opinión personal, yo creo que todas las actividades como económicas las podríamos hacer, pero como les decía anteriormente, si lo hacemos en equilibrio, si lo hacemos de manera industrial, como decía Rocío, o si lo sobreexplotamos, vamos a perder el recurso y nos va a afectar a nosotros como seres humanos, ya yo creo que al corto plazo. Sí. En el caso como de la extracción industrial de pompón con maquinaria, se daña la turba, que es como el sustrato que está abajo, donde está el pompón, el musgo, y esa liberación de la turba libera mucho carbono al aire, a la atmósfera, y que ya es irrecuperable que se vuelva a absorber, como en nuestra escala de vida humana actualmente. Son grandes cantidades de carbono que se van a liberar, que van a aumentar el calentamiento global. Así es. Por los gases de efecto invernadero. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un monitoreo, un levantamiento de la información de la avifauna que existe en el humedal Juancho. Entonces vamos a hacer dos formas distintas. La primera va a ser con una lista de aves probables aquí, que son de la zona de Estaquilla, y un grupo va a ir anotando a mano con lápiz cuántas de aves vemos, y el otro vamos a utilizar la aplicación IBER. Ya con esta aplicación de Ciencia Ciudadana podemos ir a hacer listas en el momento. Y el IBER también te entrega la ubicación exacta donde tú te encuentras y el trayecto. Hay personas que van contando, hay otras que van anotando. ¿Ya? Si somos un grupo grande, dicen, ya, yo cuento pato, yo cuento garza, así. Buscamos bandurria común, ahí en la familia de garzas y bandurria, y le ponemos cuántas. Y así vamos registrando. ¿Ya? Acá el agua, la comunicación que hay entre el agua salada y el agua dulce ocurre por debajo de este puente de piedras, de esta barra terminal que aparecía en la lámina que les mostré. Entonces esto sirve para regular, por ejemplo, si llovió mucho y hubo desprendimiento de material del río que viene con ramas, acá también se retienen para que no lleguen al mar, y también se va cerrando esto y no entran tampoco si hay marejadas. Controlan lo que venga del mar, algas, etc. Y
bueno, hoy día no se ve mucho las aves, como decíamos, por la hora quizás, pero más en la tarde acá se reúnen muchas a comer, como cuando sube la marea y después quedan menos agua, están aquí siempre comiendo las gaviotas, los cormoranes, pilpilenes, algunos tipos de crustáceos probablemente, pues, como pulgas de mar, claro, camarones de río deben haber, y deben haber baudas, que decía la Dani en la tarde. Esa barreta de acá es natural. Sí, pues esto es natural. Sí. ¿Qué otra cosa le llama la atención? Yo creo que no es sea cercán quizás común. tan común de un bosque. La gran cantidad de nalcas. Aquí está el cercán. Mucha nalca. Y esta otra se llama ñocha, no sé si la conocían. Esa hoja grande que también se ocupa para artesanía. Ese es como otro recurso que se puede sacar del humedal, las fibras vegetales, como que son de un uso sustentable. Y este pastito que está en el agua, como el junquillo, también es el que ayuda a depurar, a limpiar el agua cuando viene contaminada. Bueno, como taller queremos agradecerle por traernos aquí, explicarnos todo lo que ustedes saben, sus conocimientos. Así que por esto queremos entregarles un recuerdo, un conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos también. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Ya. Para finalizar nuestra actividad, visitaremos la escuela particular número 221 desde aquí abajo, donde contaremos como taller a los niños y niñas qué son los humedales, la función que cumplen en nuestro ecosistema y cómo podemos preservarlos. Nos acompañará la Fundación Ambiter, quien junto a ADIN realizarán dinámicas para reflexionar sobre el equilibrio ecológico y para conocer la fauna que habita en los humedales. van limpiando todo lo que queda, porque ese suelo, que cuesta que pase el agua, finalmente logra pasar solo el agua que está limpia.
Y esa agua que está limpia se acumula debajo de la tierra y es de donde ustedes sacan los pozos de agua. ¿Dónde están los pozos de agua? El APR tiene que poner una manguera debajo, ¿cierto?, para poder sacar el agua a los pozos. Esa agua se acumula gracias a los humedales. Y aparte de eso, los humedales tienen otra particularidad. Yo les decía que tenían vegetación, una vegetación especial que les gusta la humedad o que les gusta mucho el agua. Y esa vegetación sirve para proteger sobre todo a animales pequeñitos y a aves. Como estos terrenos siempre están húmedos o con agua, pero es agua poco profunda, cuesta que lleguen animales más grandes o depredadores. Si ustedes caminan sobre humedales, les va a costar caminar un poco. Se hunden. Es como blando el terreno. Y lo mismo les pasa a los depredadores grandes, cuando pueden pasar. Entonces las aves dejan ahí sus huevitos, pasan a comer. Sobre todo los pajaritos pasan mucho. Y entonces ahora yo les voy a presentar varias de las especies que tenemos en nuestros humedales acá en esta zona. Entonces, ¿cómo son las plantas que están en los humedales? El que me conteste primero pasa a conocer un pajarito. ¿Cómo son las plantas que están en los humedales? O sea, las plantas que están en los humedales. Sí, ¿cómo son? ¿Tú? Absorben mucho agua. Absorben mucho agua. Venga para acá. ¿Cuál quiere apretar? Juguemos con este mientras está... ¿Qué sonido era? ¿Alguien la conoce? ¿Qué es lo que era? ¿Sí? ¿Qué sonaba? Una bandurria. Una bandurria. Venga para acá. Esta es la bandurria, ¿ya? Es un ave bien conocida que le tiene poco miedo a los humanos y con su piquito. ¿Qué hará con el piquito? ¿Qué busca con el piquito? Ah, gusanito, muy bien. Busca el gusano. Váyanse. Ya, elija, de acá o de allá. De acá. Ya, ¿cuál? ¿Qué era eso? La rana. Una rana. La rana. La rana se llama. Esta ranita era. Yo sabía. La ranita de Darwin. La rana chilena. La ranita chilena. Yo sabía. Esta ranita es una rana gigante. ¿Por qué? Porque las ranitas son muy pequeñitas, ¿ya? Las ranitas son más o menos del porte de mineros chiquititos. De este porte son las ranas de Chile. Pero esta rana, que es la rana chilena o la rana galli, ¿sí? Vive de la época de los dinosaurios. Soportó todos los cambios que vinieron después de los dinosaurios y todavía vive igual como era en la época de los dinosaurios y puede pesar hasta más de 1 kilo. Es decir, es más grande que mi mano cuando es adulta. Y el resto de las ranitas son así de chiquititas. Y esta rana es rana gigante. Dígame. Ya. ¿Cuál será? El 7 colores. ¿Quién se acuerda de los Juegos Olímpicos? El FIU, ya. Pero el FIU es este, el FIU. Es este pajarito. Ya hubo un error ahí en los nombres porque este se llama FIU y este se escucha así. Parece que dijera FIU. Y el 7 colores aprecio. Tiene 2 caras.
tanto el fiu. Y ahí empezó el 7 colores. Y el 7 colores vive casi solo en humedales, porque le gusta comer junco y frutitas que salen en los humedales solamente. Gracias.